Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato por YouTube. Conchita era una mujer que ofrecía soluciones a todos los problemas. Solo debías participar en sus rituales y de paso otorgarle tus bienes, porque así lo pedían los espíritus para que te fuera de maravilla. Este es el caso de María Concepción Ladino, la bruja asesina. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Concepción nació en 1960 en Bogotá, Colombia. Sobre su vida personal hay muchas cosas que permanecen en anonimato, dejando en duda cómo fue que se metió en el mundo de la brujería. Lo que sí se sabe es que Concepción se mudó a Fontibón y quienes la conocían la llamaban Doña Conchita o la bruja, porque decían haber sido testigos de cómo se convertía en seres extraños y de hacer conjuros en contra de personas que no le agradaban, las cuales sufrían accidentes o enfermedades días después. No está de más decir que el carácter explosivo de Concepción no ayudaba a tener una sana convivencia con sus vecinos. Los rumores de que ella podía ser una bruja buena o mala, dependiendo cómo le cayeras, se volvían cada vez más fuertes y Concepción lo tomó a su favor, ofreciendo servicios como curandera, de predecir el futuro, de ofrecer protección en contra de enemigos y seres malignos, entre otros. Lo que sí era real es que lucraba con la desesperación de la gente, ya que su único objetivo era extorsionar y estafar con tal de conseguir dinero. Estos servicios los ponía en práctica mediante una serie de sesiones que iban desde consumir brebajes que ella preparaba, los cuales metía en pequeños frascos verde oscuro, darles medicamentos, baños con hierbas, hasta hacer sesiones espiritistas en las que ella era la medium. Para 1994, sus servicios llegaban a Carlos Montaña, el dueño del cuarto que rentaba Concepción. El hombre, que tenía 54 años, una esposa y 3 hijos, estaba al tanto del trabajo de la bruja y no tenía inconveniente con ello. Ella aprovechó la situación para ganarse su confianza, diciéndole que podía notar que alguien le estaba haciendo brujería, por eso se veía demacrado y se enfermaba con facilidad. Carlos le creyó y le dijo a su esposa, quien también creyó lo que decía Concepción, pero con ciertas dudas, pues por un instante pensó que aquella mujer solo quería aprovecharse del dinero de Carlos. Aún así, estuvieron de acuerdo en pagar por sus rituales, sobre todo porque Concepción les dijo que los cambios serían instantáneos. Inició dándole a Carlos los pequeños frascos, que según testigos eran líquidos de olores y sabores raros, los cuales por cierto eran demasiado costosos, incluso más de lo que Concepción pagaba de alquiler, y estos debían ser tomados uno por cada sesión. También puso en práctica los baños con hierbas, con cantos y oraciones para que los espíritus malos salieran de él. Todo esto lo tuvieron que experimentar sus hijos, quienes, a pesar de que eran unos niños, según Concepción, también cargaban con grandes males. Carlos se dejó envolver con facilidad. Estaba como cegado a pesar de no ver cambios o algo que indicara mejoría en su vida. Incluso llegaron a un punto en el que Concepción entraba y salía de su casa como si ella fuera la dueña. Después de pasar bastante tiempo con esta rutina, Concepción sabía que no podía alargar más las sesiones. Para no levantar sospechas, las cosas cambiaron drásticamente el 13 de octubre. Era la 1 de la tarde y Concepción aprovechó que la esposa de Carlos no estaba. Entró a la casa y mandó a los niños a hacer cualquier cosa a la calle para quedarse a solas con él. Ella le dio más brebajes asegurándole que eran parte de los rituales y luego se fue. Carlos estaba en su cuarto acostado en la cama en completa oscuridad. Cuando dieron las 6 de la tarde, su esposa regresó a casa, percatándose de que la comida que le había preparado desde la mañana seguía intacta. Entonces fue a buscarlo y desde la puerta lo vio de espaldas, aparentemente profundamente dormido. 1 hora después, Concepción regresó y le dijo a todos que era hora de una sesión de espiritismo, porque así lo marcaba su ritual, pero Carlos no debía ser despertado porque lo necesitaba en ese estado para poder trabajar. Esta indicación se le hizo extraña a su esposa, quien prefirió ir a ver que todo estuviera bien, ya que seguía sin despertar, pero en ese momento se llevó una aterradora sorpresa. Carlos estaba sin vida en medio de un gran charco de sangre. Ante los gritos de auxilio, Concepción dijo que llamaría a la policía tratando de huir,
pero uno de los niños actuó con anticipación y no la dejó salir hasta que las autoridades llegaron. La policía reportaba que Carlos había sido envenenado y degollado. Le preguntaron a su esposa y a Concepción si sabían algo, pero dijeron que estaban igual de sorprendidas. La esposa de Carlos dudaba de la inocencia de la bruja, pero prefirió callar y no hablar sobre las sesiones, porque temía que Concepción le hiciera algo malo con sus poderes. Entonces la policía se fue e increíblemente no hubo delito que perseguir. En los siguientes días la esposa de Carlos comenzó a recibir cartas que supuestamente su esposo le enviaba desde el más allá, en las que recalcaba que confiara en la bruja, en sus poderes y que colaborara con lo que le pidiera. Eso incluía firmar los papeles de la casa para que ella fuera la dueña. Solo así él podría tener paz. Obviamente no creyó en estas absurdas declaraciones y le puso un alto a Concepción, advirtiéndole que la dejara en paz, porque de lo contrario la denunciaría con la policía y tenía pruebas que comprobaban su culpa. Solo así fue como Concepción dejó de molestarle y se alejó. La gran bruja cambió de ciudad por temor a que la policía la investigara. De este modo, conoció a Nevardo Adalberto, un taxista dueño de algunas unidades. Nevardo batallaba todo el tiempo con sus autos porque estos dejaban de funcionar sin encontrar el motivo de las fallas. Entonces pensó que tanta mala suerte solo podía significar una cosa: brujería. El hermano de Nevardo le comentó que por casualidad había conocido a una bruja que ofrecía servicios para tener abundancia y prosperidad y tal vez podía ayudarlo. Así que concretó una cita. Cuando Concepción escuchó el problema de su nuevo cliente, hizo creer que en efecto alguien le estaba haciendo daño y además estaba infestado de espíritus, así que era urgente que se tratara y ella podía hacerlo por 1,5 millones de pesos. Nevardo, temeroso de todo lo que había escuchado, aceptó que Concepción interviniera. La esposa de Nevardo fue testigo de esto y aseguraba que aquella mujer no le inspiraba confianza. En sus palabras, empezó a citarlo en su casa en el barrio La Serafina para bañarlo y darle de tomar unos vasos de agua verde que sabían horroroso. Los días pasaban y Nevardo no veía resultados, además de que también se estaba quedando sin dinero. Se vio orillado a tener que vender sus unidades y curiosamente Concepción, al enterarse, le dijo que ya no buscara más porque su hijo la compraría. Nevardo confió en su palabra y le dio su taxi con la promesa de que le pagaría en cuanto su hijo tuviera el dinero. Y así lo hizo, dándole un cheque de 11 millones de pesos, pero como era de esperarse, no tenía fondos. Antes de que Nevardo se diera cuenta de que lo habían estafado, Concepción le dijo que era necesaria una sesión espiritual en el río Caqueza, siendo ese el último día que sabrían del paradero de Nevardo. Su esposa así lo explicó. Le dijo que se llevara una muda de ropa clara. Recuerdo que se llevó un pantalón beige, una camisa azul clara, unas chanclas y una pantaloneta. Desde ese entonces no volví a saber de mi esposo. La esposa de Nevardo acudió a cobrar el cheque y descubrió que no había nada, incluso la chequera era robada. Fueron con la policía y señalaron a Concepción como la autora de la desaparición de Nevardo y de haberlos estafado. Y justo una semana después, a casa de Nevardo llegaban unas cartas que supuestamente él había escrito, en las que pedía que confiaran en Concepción y su magia, y que le dieran todos sus bienes porque él así lo deseaba. La esposa no creyó en esto y llevó las cartas a la policía. De este modo, lograron capturar a Concepción, pero debido a la falta de pruebas, la dejaron en libertad. Ella tuvo que devolver las unidades y con respecto a Nevardo, nunca más se supo de él. Concepción una vez más huyó y esta vez se fue a Bucaramanga, donde se presentaba como la hermana María. En 1996 conoció a Heidi, una mujer que tenía problemas con deudas en su negocio de joyería. Por recomendación recurrió a Concepción con la esperanza de obtener abundancia. Ella rápidamente le ofreció sus frascos con líquidos, pero esta vez un ingrediente más, benzodiazepina, lo cual ocasionó que Heidi quedara sedada. Después de esto la subió en su automóvil y se la llevó a un paraje. Concepción esta vez había implementado un método más terrorífico, pues roció el auto con gasolina mientras Heidi se encontraba adentro para después prenderle fuego. El cuerpo quedó en llamas mientras Concepción se daba la fuga con las joyas y el dinero que le había robado a su víctima.
Con tal de no dejar rastro, regresó a Bogotá, específicamente a un rancho donde vivía una mujer. Algunos dicen que era una amiga, otros que una simple conocida. Lo que sí se sabe es que ella vivía sola y que Concepción sabía que resguardaba 3 millones de pesos. Así que sin dejar pasar el tiempo fue directo a drogarla para robarle su dinero. La mujer recobró el conocimiento antes de que Concepción pudiera escapar, pero ella la amenazó. Le dijo que la mataría si decía a la policía lo que estaba pasando y después salió huyendo del lugar. En 1997 se supo que había llegado a Ciudad Jardín, donde conoció a una pareja de la tercera edad. Por un tiempo se quedó con ellos rentando un cuarto mientras se ganaba su confianza, ya que sabía que la pareja tenía un ahorro de 15 millones de pesos. La gente creía que ella era una buena persona por ayudar a los ancianos, pero la verdad es que solo se estaba preparando para quitarles la vida. Y así fue. Cuando esto sucedió, los vecinos comenzaron a preguntar por el paradero de la pareja, a lo que ella solo respondía que se habían ido a visitar a sus hijos. Días después, ella dejó el lugar hasta que los hijos de la pareja llegaron en busca de sus padres, de los cuales no sabían nada. Los vecinos, sorprendidos de lo que estaba pasando, dijeron todo lo que Concepción les contó. Todo era confuso, hasta que días más tarde era hallado el cuerpo de la señora en el río Amarillo, y de su esposo no se supo más. Para ese momento, a las oficinas de periódicos llegaban varias denuncias anónimas. Se habló de más de 20. En estas hacían mención de que una mujer que se hacía pasar por bruja los había estafado, robándoles su dinero y hasta atentado en contra de sus vidas. No contaban con una fotografía, solo sabían que le decían la hermana María o Conchita. En ocasiones la habían visto hacer conjuros y hablar con espíritus, por lo que no dudaban de sus poderes, pero nunca les había dado resultados a sus problemas, ya que solo quería su dinero, así que no se animaban a ir con las autoridades por miedo, porque las había amenazado con hacerles brujería y porque además tenía ayudantes que manejaban taxis y vigilaban las calles para saber si alguien la delataba. En abril de 1997, una víctima más se sumaba a la lista de la bruja asesina, como comenzaron a llamarla. Esta vez se trataba de una mujer que estaba al borde de la muerte debido al cáncer de cuello que padecía. La mujer, quien era de la tercera edad, tenía 4 hijos, 3 mujeres y un hombre. Ellos se esforzaron en buscar todo tipo de ayuda para salvar a su madre, hasta que contactaron a Concepción. Sabían que uno de sus lemas era que curaba lo incurable, así que depositaron todas sus esperanzas en ella. Luego de algunas sesiones, las mujeres vieron que la salud de su madre empeoraba hasta que finalmente falleció. Entonces, Concepción les dijo que la habían contactado muy tarde, pero les ayudaría a sobrellevar su duelo. La verdad es que ella estaba al tanto de la herencia de 13 millones de pesos que recibirían los hijos. Las mujeres siguieron confiando en ella. Concepción comenzó a manipularlas mientras les hacía creer que tenía el poder de duplicar su herencia y solo debían depositar todo el dinero en un cofre que esconderían debajo de la cama. También les aseguró que se pondría en contacto con su madre para que ellas estuvieran tranquilas de que ella estaba de acuerdo con esto. Así transcurrieron 3 meses, hasta que una de las mujeres se animó a abrir el cofre llevándose una sorpresa. El dinero ya no estaba. Rápidamente le comentó a sus hermanas, quienes desesperadas pidieron explicaciones a Concepción, pero esta solo les dijo que el dinero ya estaba, solo que no podían verlo porque necesitaban someterse a otro ritual, y esta vez debían hacerlo en la quebrada de la Sábana de Bogotá. Las mujeres acudieron a la cita siguiendo las indicaciones de Concepción. A su llegada les dio sus brebajes que hicieron que quedaran inconscientes, para después ser atacada por 2 hombres que Concepción había pagado para que acabaran con ellas. Sus muertes fueron descritas como trágicas, ya que les quitaron la vida dejándoles caer piedras varias veces. Su hermano, al ver que los días pasaban y no regresaban sus hermanas del encuentro con Concepción, dio parte a la policía, contándole todo lo que les había hecho en los últimos meses. La policía estuvo varios días investigando. La información del joven fue de gran ayuda para dar con el paradero de Concepción, descubriendo que habían otras denuncias archivadas en su contra. El joven fue amenazado y hostigado por personas que seguramente trabajaban para ella, pero no se dio por vencido porque solo quería recuperar a sus hermanas. Ahora la policía tenía pruebas suficientes que culpaban a Concepción de haber cometido crímenes con anterioridad y que actuaba inteligentemente
urgentemente para no ser descubierta, cambiando de personalidades constantemente. En agosto de 1998, lograron encontrar los cuerpos de las 3 mujeres. Siguieron todas las pistas y videos de vigilancia desde el día que desaparecieron, y así fue como dieron con el auto del cual era dueña Concepción, y de este modo lograron dar con su ubicación. Detuvieron a Concepción y ella dijo que solo era una víctima que juzgaban por practicar brujería y no había hecho daño a nadie, que no tenía idea de los asesinatos de los que hablaban, y mientras permanecía detenida intentó sorprender a todos hablando con supuestos espíritus, diciendo que no estaba bien de sus facultades. Pero luego de realizarle exámenes se descartó que padeciera alguna enfermedad. Entonces, Concepción pasó al plan B, intentando quitarse la vida, pero no lo logró. Las autoridades sabían que ella era maestra de la manipulación y lo que hacía solo eran intentos para no ingresar a prisión. Fue llevada a juicio en septiembre y para 2002 fue condenada a 40 años de prisión por 6 asesinatos. Pero en el año 2009, a tan solo 7 años de su condena, gracias a un programa de gobierno, fue elegida para obtener su arresto domiciliario debido a complicaciones de salud. Así que salió de prisión. Desde que se dio a conocer el caso de Concepción, la apodaron la bruja asesina. Todo lo que envuelve su historia dejó preguntas sin resolver, pues de las víctimas desaparecidas no se obtuvo más información. En verdad, el peso de sus palabras había causado impacto, porque algunas víctimas nunca dejaron de creer en sus supuestos poderes, al grado de ya no querer tener ninguna relación con ella, ni siquiera para fines de investigación. Algo que resultó curioso de igual modo fue que las únicas fotografías de Concepción son 2 que circulan en redes, pues a pesar de que había acumulado un gran número de víctimas, nadie sabía cómo describirla físicamente, lo cual creó el mito de cómo era su verdadera identidad antes de ser capturada. De hecho, creyeron que sí tenía el don de transformarse en otros seres. Nadie sabe qué pasó con ella luego de salir de prisión, si tenía más familia o si lideraba alguna organización, ya que con sus estafas había logrado contratar a gente que trabajara para ella e hiciera el trabajo sucio. Concepción pasó a la lista de mujeres asesinas en Bogotá, Colombia, siendo identificada como una mujer fría, sin remordimientos, sin emociones y experta en la manipulación. Una mujer que supo llegar a un público vulnerable que solo buscaba solución a sus problemas. Este fue el caso de María Concepción Ladino, la bruja asesina. Y así llegamos al final de otro episodio de Tripas de Gato. Dejen sus comentarios para que los estemos leyendo y estemos en contacto con ustedes. Muchísimas gracias si se quedaron hasta este minuto. Y no se olviden, importante, de suscribirse si aún no lo hacen, darle like por si les gusta el contenido y tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo lo que estamos subiendo, ya que tenemos diferente contenido como archivos oscuros, algunos tops y casos como estos de Tripas de Gato. Nos ayudarían bastante si comparten nuestro contenido, y todas nuestras redes aparecen en la descripción por si aún no nos conocen o quieren ir a investigar qué subimos, porque subimos diferente contenido. Por favor, hagan todo esto para que el algoritmo de YouTube se porte muy bien con nosotros, nos ayudarían bastante. Sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.